Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay momentos en la vida de las naciones como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección que puede cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación. Guatemala está en uno de esos momentos. En las próximas semanas, los tres poderes del Estado, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados elegirán a los 10 magistrados que formarán la Corte de Constitucionalidad para los siguientes 5 años. Esta elección marcará de forma determinante la próxima década en la vida política, la estabilidad nacional y la convivencia en nuestro país. La Corte Constitucional es el guardián de la Constitución, es la máxima corte del país y la garante del orden legal, republicano y democrático. De la legitimidad e independencia de esa corte depende que restituyamos el respeto a la ley y rescatemos a la nación de la peligrosa deriva institucional en la que está. Durante los gobiernos de Colom y Sandra Torres, Pérez Molina y Morales, la democracia guatemalteca sobrellevó un gravísimo deterioro político. Las instituciones del Estado sufrieron un vaciamiento brutal en contenido y efectividad, y con la insuficiencia de un Estado de Derecho se profundizó la captura criminal del Estado. Aquellos fueron 12 años de destrucción institucional y deterioro económico y social. Fueron años en los que se provocó una peligrosa pérdida de confianza en nuestra democracia republicana. Una democracia que está atrapada en el círculo vicioso que provocan la corrupción y el narcotráfico a través de los partidos políticos que controlan. La herencia de aquellos mal recordados gobiernos es el Congreso de Diputados que hoy tenemos. Un Congreso controlado por una banda de cuatreros dirigidos por los capos de la mafia, captores del Estado. Queda poco que decir de ellos. A esta tenebrosa realidad, que ya es de pronóstico reservado, se sumó una pandemia, creando condiciones socioeconómicas devastadoras. Por eso, y con más razón, la próxima elección de magistrados para la Corte Constitucional será el evento más importante de la próxima década. Guatemala está en uno de esos momentos. La elección de la máxima corte determinará si rescatamos o perdemos nuestra democracia en las garras de un Estado criminal. Un pueblo que quiera ser nación respetable y respetada no puede tener jueces que se venden a la corrupción a cambio de otorgar impunidad o que sirvan a una agenda ideológica. Una república democrática necesita jueces y magistrados que hacen cumplir las leyes, defienden el Estado de Derecho y el interés nacional. Cada gobierno deja una marca en la vida de la nación. La elección de cortes será, sin duda, el legado, para bien o para mal, del presidente Alejandro Yamatei. Guatemala necesita cortes que impongan el Estado de Derecho, cortes que den certeza jurídica y ofrezcan condiciones para la inversión, la creación de oportunidades y un crecimiento económico suficiente que permita aliviar la situación de pobreza, desempleo y desesperanza en que se encuentran millones de guatemaltecos. La historia nos enseña que un pueblo harto de sus políticos termina arrasándolos. La historia nos confirma que los procesos reivindicativos son una realidad. No estoy seguro si los extremos de cinismo y descaro al que han llegado diputados y políticos se deben a su ignorancia o a que tienen tanto que perder si hay justicia en Guatemala, que están dispuestos a incendiar el país. Guatemala está en uno de esos momentos. Esperemos que priven el honor y la decencia para evitar una vez más que lo más cerca que estamos de la justicia es la vergüenza.
En 2021, Guatemala cumple 200 años de vida independiente, 200 años de buscar el camino a la democracia republicana, al desarrollo y al bienestar de sus habitantes. En 2021 llegamos al bicentenario de aquella gesta histórica y patriótica que nos llevó al grito independentista en aquel lejano septiembre de 1821. Sin embargo, a lo largo de 2 siglos, hemos sido un país atrapado y adicto al subdesarrollo político. Hemos sido una nación donde sobran los pícaros y los charlatanes, y faltan los ciudadanos presentes y los estadistas. Hemos sido un pueblo con élites egoístas, atrincheradas y proclives a encontrar excusas ideológicas para oponerse al cambio y la evolución. Después de 200 años de breves espacios democráticos, golpes de Estado, dictaduras y momentos de esperanza, llegamos a la apertura democrática de 1986. Y desde su inicio, lejos de construir un Estado democrático y republicano, con instituciones fuertes e independientes, dirigidas y administradas por tecnócratas capaces y honestos, en lugar de promover una economía abierta con certeza jurídica y respeto a la propiedad privada, los gobiernos y la política han estado marcados por la incompetencia, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad y oportunidades perdidas. Permitimos que en Guatemala se erigiera un sistema de crimen y corrupción desde el Estado. Y así, los servicios públicos, la infraestructura, las aduanas, la seguridad y la justicia se convirtieron en ejes e instrumentos para consolidar lo que se conoce como la captura criminal del Estado. Los capos mafiosos que se han reciclado a través de las distintas administraciones usan los partidos políticos como plataformas para mantenerse en el poder. Partidos a los que cuando los desprestigian y los queman, les cambian nombre y color para seguir delinquiendo. Con el dinero que generan el obsceno e imparable saqueo del Estado y el narcotráfico, los partidos políticos son el epicentro del círculo vicioso que ha permitido a criminales y corruptos comprar elecciones y perpetuar la captura criminal del Estado. Durante la última década, los nuevos cárteles locales de la droga han buscado ejercer control directo sobre el territorio donde operan para imponer su voluntad en instituciones estatales a nivel regional y nacional. En 2015, la CICIG, a pesar de los cuestionamientos de que fue objeto y a pesar de los excesos, errores y abusos que los hubo, con la ayuda de agencias de seguridad internacional, logró destapar gravísimos escándalos de corrupción, exponer, acusar y poner en la cárcel a cientos de capos mafiosos, desde presidentes, diputados, magistrados y ministros, hasta delincuentes en otros sectores del Estado y la sociedad. Aquel esfuerzo de Naciones Unidas fue clausurado y se habría esperado que el sistema de justicia de Guatemala hubiera quedado listo para preservar, proteger y defender la Constitución y el Estado de Derecho. Pero no es así. Los mismos grupos criminales que han operado desde hace décadas, con viejas y nuevas caras, siguen con el plan de secuestrar las Cortes de Justicia para mantener su reino de crimen e impunidad. Más del 95% de los crímenes en Guatemala no llegan a condena. La corrupción, el narcotráfico, la mayoría de partidos políticos y un sistema de justicia inoperante forman la tenebrosa ecuación que hace imposible el desarrollo de nuestro país. En el marco del bicentenario de la independencia, en medio de una pandemia, con una realidad social, económica y política de pronóstico reservado, y con nuestro sistema de justicia en cuidados intensivos y rodeado de lobos que lo quieren devorar, la próxima elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y para las Cortes Suprema y de Apelaciones serán los eventos más importantes de la próxima década. La composición de las Cortes de Justicia, en especial la elección de magistrados para la Corte Constitucional, definirá la historia de la presidencia de Alejandro Yamatei. Las elecciones en las Cortes serán su verdadero legado. Esto lo salva o lo condena.
Elegir e influir para que elijan a los juristas más probos, capaces y honorables como magistrados de las Cortes será la verdadera herencia del gobierno del presidente Yamatei. Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado, profesor universitario. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y es autor de libros sobre temas legales. Y al licenciado Carlos Luna Villacorta, abogado y notario, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y como tal participó en las comisiones de postulación de 1994 a 1998. Fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Señores, gracias por su tiempo. El pacto de corruptos en el Congreso de los Diputados una vez más demostró el poco respeto que tiene por las leyes, por el debido proceso y por el Estado de Derecho. El poco respeto que tiene por la nación y los ciudadanos. A traición y con las prisas que caracteriza a los delincuentes, juramentaron, con los votos que controla Sandra Torres en el Congreso y otros, a un magistrado temporal para la Corte Constitucional, que tiene serios cuestionamientos y 6 recursos de apelación pendientes de resolver en el Colegio de Abogados. La Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y otros esfuerzos cívicos presentaron ayer 4 amparos contra este nuevo desvío de los delincuentes que controlan el Congreso de la República. Licenciado Fernández Molina, cometió una ilegalidad del Congreso ayer. ¿Cuáles son las consecuencias de la forma en que se comporta el pacto de corruptos en el poder del Estado que está supuesto a representarnos en la Casa del Pueblo? Buenas tardes, buenas noches. Realmente son varios las situaciones que podrían incurrir como delito. En primer lugar, la sala que otorgó el amparo provisional no encaja la situación con ninguno de los presupuestos del artículo 27 y 28. No había peligro de muerte, no había peligro de que fuera cosa sin quedara sin materia, no había peligro inminente. 2, 3 días más podían esperar. O sea, las ilegalidades empezaron desde ahí. 2, el Congreso de la República, esas 4 horas. ¿Por qué 4 horas? Es que es demasiado articulado, demasiado armado y todos los peones, y uso la palabra los peones, demasiado alineados para que estos engranajes pudieran encajar. O sea, los mismos congresistas, tanto que avalaron con su presencia de 82 representantes, realmente habría que ver si no incurrieron en alguna ilegalidad o delito en la medida que ellos sabían o deberían saber que conforme la ley de colegiación obligatoria y la ley de amparo había apelaciones y amparos pendientes. No era un tema para resolver y juramentar de una vez. Ya. Licenciado Luna, como muy bien dice el licenciado Fernández Molina, el vergonzoso espectáculo de ayer en el Congreso parece que fue un evento muy bien montado. Un tribunal cuestionado otorga un amparo y da un plazo muy corto al Colegio de Abogados, también cuestionado, para enviar los resultados a este Congreso del que ya poco se puede agregar. El plazo expiraba justo cuando el Pleno debía sesionar y todo ocurrió con esa extraña coordinación con la que operan las conspiraciones, donde hay muchos peones, como también bien dice el licenciado Fernández Molina. Uno de los magistrados que integró ese tribunal está con procesos de antejuicio por el caso Comisiones Paralelas y por tener contactos con el gran capo Gustavo Alejos. ¿Se puede llamar a esto justicia, licenciado Luna? ¿Cómo se puede calificar a juristas, jueces y magistrados que se comportan de esta manera y ponen en riesgo la sobrevivencia misma de la democracia republicana? Buenas noches, Dionisio, y buenas noches a Luis. Definitivamente no. Yo decía hoy en una entrevista que ayer asistimos al entierro de la poca democracia que nos quedaba. Créame que como abogado, como jurista de muchos años y habiendo estado en la Corte, de verdad esto es decepcionante. No solo los argumentos que Luis muy bien decía, sino que hoy en la mañana nos enteramos que este presidente de la sala, que fue uno de los que otorgó el amparo, tuiteaba mandando comentarios echándole flores al juez Moto. Entonces, aquí no hay casualidades, Dionisio. Aquí hay una serie de actos preestablecidos, organizados, preparados, que llevaron a esto.
Desde luego esto no puede ser legal. Ni siquiera estaba en punto de agenda el juramentar al juez Motto, pero inmediatamente lo introdujeron. Y hay 82, 83 diputados, entre comillas, que votan lo que les pongan enfrente. O sea, ellos solo reciben órdenes. No disciernen, no discuten, simplemente lo hacen. Y entonces, aunque se opongan los otros y se salgan del hemiciclo, ellos consiguen el objetivo que quieren. Casualmente, también el juez Motto estaba esperando ya en una oficina del Congreso. En fin, de verdad que esto es verdaderamente de lo más triste que se ha vivido en Guatemala. Así es, licenciado Luna. Algún día deberíamos de saber a cambio de qué votan esos peones cualquier cosa que les ponen enfrente. Licenciado Fernández Molina, entonces, ¿queda salvar este momento y preservar el Estado de Derecho en manos de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo debe resolver los 4 amparos presentados contra lo sucedido ayer en el Congreso? Mire, decepciona como profesor de Derecho cómo manosean las instituciones, la ley de amparo, el amparo que si toca en tal sala resuelven de este lado, pero si es en aquella sala. O sea, ese manoseo, yo diría esa prostitución de nuestras sagradas leyes. En ese sentido, la pregunta suya, uno dirá, pues sí puede resolver la CC todavía, aunque hay un artículo 44 del autoacordado de 1/2013 que da a entender que el amparo provisional debe tener efectos. El punto concreto, Dionisio, y no hay tiempo ni mucho menos de analizarlo, no se sabe, y antes el único que sabía y había cierta confiabilidad era la CC, pero ahorita con esta sombra negra, como dice muy bien Carlos, ayer fue un día negro para la historia de Guatemala y para la justicia de Guatemala, con manos sucias, unas de barro, otras de grasas de taller y otras de excremento, agarraron la bandera de Guatemala y la ensuciaron. Esa es la historia y no se queda ahí. Esto viene con efectos inmediatos y próximos, en que no haya empleo, que no haya inversión en Guatemala, que no haya atención en los medios de salud, que haya femicidios. No se dan cuenta muchos que no hay un sistema legal que detenga las invasiones de finca, la pésima infraestructura vial que tenemos. O sea, todo lo vamos a sufrir por estos hechos. Y algo más, la población que cada vez se informa más por WhatsApp, por Facebook, etcétera, se informa o se desinforma, como quiera. Dentro de 2 años y medio, con las próximas elecciones, va a encontrar como el único escape, el único desfogue, votar en contra. Y no nos sorprenda un triunfo avasallador de una versión de Telma Cabrera, si es que no es ella, porque la población ya no aguanta, claro, y en ese sentido está. O un autoritarismo de derecha, un Putin que en el juego de sillas musicales agarre el momento preciso, tenga controladas las Cortes, tenga controlado el Congreso, tenga controlado el Ejecutivo y se va a perpetuar al estilo Daniel Ortega o al estilo Maduro en el poder. Eso es lo que estamos llamando a gritos. Y lamentablemente este país está lleno de hijos de Putin. Es un privilegio para esta tribuna contar con 2 ex magistrados como ustedes, uno que lo fue de la Corte Suprema de Justicia y el otro de la Corte de Constitucionalidad, porque no solo conocen esas instituciones tan importantes para la vida de una democracia desde dentro, sino también entienden las consecuencias de que se manejen en una forma tan irresponsable y tan delincuencial como lo están haciendo esos que se dicen llamar diputados. Licenciado Luna, ¿no cree usted entonces que un pueblo harto de los políticos y su corrupción y agobiados por una pandemia con la que poco han ayudado estos impresentables, pone en peligro la estabilidad nacional? El riesgo con que juegan el Colegio de Abogados y de nuevo el Congreso es muy alto y peligroso. Pareciera que tienen mucho que perder si no tienen cortes que les protejan. ¿Por qué habrá un interés tan desenfrenado en poner al juez Motto en la CC si su mandato terminaría el 14 de abril, en menos de 3 meses, para dar lugar a una nueva corte? Yo creo, Dionisio, que definitivamente la población está harta, y eso que causa de la pandemia o por motivo de la pandemia todavía se contienen un poco porque eso los tiene distraídos por
otro tipo de problemas que ya conocemos. Ahora, concretamente a su pregunta, yo no creo que Moto haya llegado ahí por 2 meses. No. Todo esto que organizó es para volver a ser candidato con muchas probabilidades de volver a ganar para el periodo 2021-2026. Porque no iba a dejar el puesto que tenía de juez pasar por toda esta cuestión para 2-3 meses. No. Esto yo creo que es lotería cantada que él va a intentar y tiene toda la maquinaria, porque hablábamos que hoy en día el Colegio de Abogados o postularse por el Colegio de Abogados es como una campaña presidencial en pequeño, pues hay que ir a los departamentos, convencer gente, gastar dinero, bueno, es una cosa enorme, así que yo creo que ese es el fin último que tienen ellos, con la gente que lo apoya. Ahorita, para luego volverse en marzo, entre 2 meses, volverse a postular para los 5 años restantes. Si el pueblo lo permite. Licenciado Fernández Molina, en febrero iniciará el proceso a través del cual los 3 poderes del Estado, la USAC y el Colegio de Abogados deben elegir cada uno a un magistrado titular con su respectivo suplente para conformar la Corte de Constitucionalidad para los próximos 5 años. Sobra decir que este será el acontecimiento y la elección más importante de los próximos años y podría determinar la sobrevivencia misma de nuestra democracia republicana. ¿Qué condiciones se deben dar para que las designaciones de magistrados nos garanticen una magistratura en la Corte Constitucional independiente y con juristas honorables y capaces? Realmente, a como está estructurado el sistema, como están las leyes, yo no veo mucha esperanza. Sí creería algún cambio en la elección del Colegio de Abogados, porque era la Universidad de San Carlos tenía un coto particular, tenía 2 puestos. Uno el Consejo Superior Universitario por derecho propio, por antonomasia, y el otro el Colegio de Abogados. Pero el Colegio de Abogados ya el protagonismo e influencia de la tricentenaria como que se vino abajo. ¿Por qué? Porque Bonerges fue decano, de Mata fue decano, y se entendía que su rector, todos los exalumnos de la tricentenaria Universidad de San Carlos iban a votar por él. Pero de las demás universidades vemos con un poco de sorpresa cómo el peso de la San Carlos se ha venido para abajo. En el Consejo Superior realmente habría que ver qué criterios hay. El presidente de la República, él no tiene que consultarlo con nadie, solo reunir al Consejo de Ministros, y estaría la Corte Suprema, una Corte Suprema en un sentido viciada, porque ya no debería estar, tiene 1 año y medio, que no es culpa de ellos, entiendo, pero que está viciado, que es irregular que estén ahí, y parte de las condiciones puede ser elegir a determinado candidato. ¿Por qué? Porque todos ellos quieren seguir como magistrados de sala o aún nuevamente de la Suprema. ¿Y eso de quién depende? Adivinen, del Congreso de la República. O sea, en muchos sentidos pueden ser influenciados por el Congreso de la República. O sea, yo no veo augurios iluminados, horizontes positivos. Licenciado Luna, otra de las dimensiones de este drama, en estas elecciones viciadas y llenas de cuestionamientos del Colegio de Abogados, participan menos de 10,000 agremiados de un total de casi 40,000 profesionales colegiados. Hay indiferencia y apatía en los abogados que se dedican a la práctica privada, que laboran en bufetes privados y que normalmente son egresados de universidades privadas. Si siguen tan lejos de la escogencia de tripulantes para las Cortes de Justicia del país, podrían terminar sin país y sin clientes. Analistas políticos y expertos judiciales señalan que las elecciones en el Colegio de Abogados, como ya ustedes lo decían, son una réplica en pequeño de los mismos vicios y males de las elecciones político-partidarias. Clientelismo, compra de votos, acarreo, apoyo de ciertas instituciones hacia determinados candidatos, opacidad en el financiamiento, etcétera, y un largo etcétera. ¿Cómo evitar que estos males decidan la elección de marzo en el Colegio de Abogados? Yo creo que primero postulando a gente honorable, a gente con ética, gente preparada, que uno sabe que va a llegar a la corte y va a hacer un buen papel. Difícil porque con la gente que uno habla o le propone, no, a mí ni siquiera me menciones eso, porque saben que el sistema está viciado. Y luego interesando a mucho profesional joven en que vaya a votar, en que participe
participe y en que la no participación redunda en que pase lo que nos está pasando ahorita. Porque la gente que va a votar por estos personajes es muy organizada, es ordenada, cumplen con ir, y por eso no importa si sacó 4, 5, 6 mil votos, 3, 2 mil, pero ganó porque tenía más votos. O sea, y el problema es siempre hay una apatía, creo que Luis lo mencionaba la vez pasada, y además sumado a un lugar que fue poco práctico, como el salón de oficiales, que era muy cerrado, la pandemia, todo eso contribuyó. Claro. Entonces hay que pensar un poquito más dónde hacer ese tipo de elecciones. Ya. Nos quedan 3 minutos para 2 temas que considero importantes cubrir todavía con el privilegio que tenemos de contar con ustedes hoy. Licenciado Fernández Molina, llegó la fecha en que se debe iniciar la elección de nueva Corte Constitucional. Después de tener más de un año de retraso en la elección de magistrados para las Cortes Supremas y salas de apelaciones, el pacto de corruptos, sin vergüenza alguna, está jugando a consolidar el secuestro del sistema de justicia. No se enteran del riesgo y las amenazas a las que están arrastrando a nuestro país. ¿Es rescatable el proceso de elección de autoridades para las Cortes? ¿Es posible que esto termine debido a los amparos e impugnaciones en que sigamos con la misma Corte Constitucional por tiempo indefinido? Creo que no. Mejor dicho, lamento decir que no, opinar que no. Porque si con esta Corte, que no era favorable a los intereses, no era convergente, no se pudo, con otra Corte ya amoldada a los intereses de ellos, si no hay otro tipo de presión popular, exterior, externa, no le veo cambio ahí. Salvo algunos aspectos, como mencionaba Carlos. Ok, somos 35,000 agremiados, votamos 6,000, votaron 6,000. Por favor, jóvenes, alumnos, estudiantes, recién salidos, vayan a votar. Quieren cambio en Guatemala, pero solo quejarse. Que los abogados jóvenes que salen con aquel idealismo, que vayan a votar. Ese es, creo que, el único mecanismo de cambio. Licenciado Luna, desde la apertura democrática, con 2 o 3 excepciones, sentimos que cada legislatura, cada grupo de diputados es el peor que hemos tenido. El Congreso actual, si sigue como va, podría terminar siendo el peor de la historia. Es poco lo que se puede esperar de esa gente, aparte de la capacidad de maldad y destrucción que están demostrando. ¿Puede y debe el presidente de la República ser el factor determinante para salvar la Corte Constitucional y promover la elección de autoridades para las otras cortes? Pues debería hacerlo, porque él debe entender que no es un virrey, que no es una persona que mande en todo, y precisamente una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad es defender al individuo, a la persona, contra los desmanes, contra las abusiveces que cometen los poderes del Estado. Pero los presidentes lo han entendido al revés. Tengo que nombrar a alguien que sea afín mío o que me responda a mí. No, no es así, no es así. Y ese ha sido uno de los problemas. De ahí deviene que quizás sería mejor que siempre lo hemos dicho, mire Dionisio, si la Corte es para salvaguardar al individuo, ¿cómo el 60%, 3 poderes del Estado, nombran gente que son el Estado? Eso es contradictorio. Claro. Licenciado Fernández Molina, ya que las élites siguen en los brazos de Morfeo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para evitar que la justicia, en especial la Corte Constitucional, termine en las garras del pacto de corruptos y las mafias que lo manejan? Bueno, las élites políticas, económicas, deben despertar, sobre todo económicas. Ya comenté invasiones de finca. No se estén quejando, no lloren como mujeres lo que no están defendiendo como hombres ahorita. No se quejen de tanto problema laboral que se va a venir mayor. No nos quejemos de la infraestructura y todo, del contrabando que no se puede contener. Todo esto es origen de un sistema jurídico inoperante, corrupto. Y ahora no solo corrupto, sino que descaradamente corrupto. O sea, que despierten las élites, que despierten los abogados, que despierten de todos los ciudadanos que alguna vez, como el presidente de la República, que al tomar posesión levanta la mano y jura defender la Constitución y las leyes. Y como las leyes, una Corte de Constitucionalidad sólida.
Claro. Y ciudadanos presentes. La Embajada de Estados Unidos y el subsecretario de Estado para América Latina están insistiendo sobre la importancia de elegir cortes con altos estándares, integradas por abogados probos, honestos e idóneos. Incluso han hecho llamados para que el Congreso proceda a elegir Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Es obvio que a la clase política de este país no le importa lo que diga el poder en Washington. Lo que no saben son las sorpresas que les vienen. Señores, muchas gracias. Ha sido un privilegio contar con ustedes para este Razón de Estado. A ustedes también muchas gracias. Esto es Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy me acompañan Philip Chicola, él es politólogo y director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Goyo Saavedra, abogado de la Dirección de Incidencia de la Universidad Rafael Landívar. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, no hay otro tema más que la juramentación express del juez Maynor Motto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Una juramentación cuestionable y un magistrado cuestionable porque tiene varios antejuicios en su contra. Y digo que la juramentación fue cuestionable porque ayer vivimos un episodio muy interesante en el que hay un amparo que aparece de la nada por la tarde, que fija un plazo muy corto al Colegio de Abogados para que remita los resultados al Congreso, y el Congreso pues estaba como por arte de magia, postergando el inicio de la sesión para que coincidiera con la llegada de esos resultados. Así que empiezo contigo, Goyo, para que nos expliques un poco cómo ocurre esta juramentación y cuáles son el montón de irregularidades legales que hemos visto ayer en el Congreso. Goyo. Pues definitivamente, primero hay que decir que, como lo mencionabas, este amparo surge de una forma express, ¿verdad? Hay que decir que esa resolución que sale de la sala primera de la Corte de Apelaciones de lo Civil y Mercantil es una resolución que, con el simple texto que vemos, nos dice de una forma y en un lenguaje muy vago algo que es una intención escondida. En ningún momento dicen juramento para la juramentación o el darle el cargo de posesión al juez Motto. Lo que dice es para los efectos que correspondan, ¿verdad? Y esto es una forma también de ver que aquí hay una coordinación muy entretejida de los distintos poderes para el otorgamiento de un amparo que casualmente da un periodo muy corto y que pone en jaque a la Junta Directiva del Colegio de Abogados entre cumplirlo o seguir un procedimiento según la ley que podría ser impugnarlo. En mi parecer, no solo hay de una forma tendenciosa y completamente malintencionada, yo diría que incluso sujeta a investigaciones, la forma en que salió esa resolución de amparo provisional, sino a mí también me parece una actitud muy tibia lo que ocurre con la Junta Directiva, que en mi parecer tenía todavía la posibilidad de agotar medios de impugnación. Es decir, recibe una orden judicial por una resolución que está claramente indicando o buscando violar la ley, porque la ley de amparo, y aquí en este mismo programa, la fiscal general de Consuelo Porras del Ministerio Público fue muy clara y contundente en decir que había una vulneración de ley y que ella iba a seguir todos los procedimientos administrativos de impugnación al respecto. De hecho, lo siguen haciendo a través de la FESI, para previo a que se pudiera dar posesión de este cargo al juez Motto, pues haya una agotación de las instancias correspondientes. Esto no ha terminado, eso no concluyó. Y entonces la Junta Directiva, en mi parecer, tenía que haber impugnado, es decir, apelado ese amparo provisional y esperado a ver qué resolvía la Corte antes de dar cumplimiento de esa certificación. Pero lo hizo. Ahora, la Junta Directiva del Congreso claramente conocía de ello, y estaban tan coordinados que no solo alargan la sesión, pero al mismo tiempo, después de que concluye todo, pues concluyen la sesión. Es decir, no había un interés en discutir temas que fueran de urgencia nacional, sino el interés claro de la sesión de ayer era darle posesión al juez Motto, y por eso es que vemos claramente que hay coordinación. Y por último, es que están tan coordinados y estaban tan coordinados en el Congreso, es que se desmarcan diputados que podemos señalar como parte de esa asociación, parte de este acuerdo y de esa alianza oficialista, se desmarcan porque saben que tienen los 82 votos necesarios para lograr una mayoría. Y con todo ello, vemos que no solo hay una coordinación, sino claramente el texto de la ley de amparo
que nos dice que mientras no haya concluido los procesos de impugnación, no puede asumir designado, ya sea en el caso del Colegio de Abogados, que es nuestro caso, o el Consejo Superior Universitario. Y entonces lo que tenemos es un nuevo intento de este grupo político de la alianza oficialista apoyando la magistratura del juez Motto, una persona que tiene 3 antejuicios y no cumple los requisitos de idoneidad para el ejercicio de la magistratura, buscando acelerar una juramentación claramente ilegal y una toma de posesión que pues estamos a la expectativa de cómo se concreta. Claro, Goyo dice algo, nos explica muy bien lo legal, Philip, pero hay que hacer la lectura política también, aunque Goyo ya la adelantó en buena parte. Una de las cosas interesantes, Philip, es que, bueno, les decía yo, no hay coincidencias. Aquí parece todo un reloj suizo. O sea, la resolución se cocina en la tarde, le dan al colegio 4 horas para que mande los resultados al Congreso, y la resolución llega justo cuando el Pleno va a iniciar la sesión. Además, Philip, limitan el uso de la palabra. Hay una moción en la que dicen limitamos el uso de la palabra a 5 minutos para que apuraran un poco la decisión. Entonces, Philip, parece que lo de ayer no fue una coincidencia. Aquí hay algo más que no estamos viendo. Sí, aquí es evidente que hubo una operación mafiosa para obtener de una sala de apelaciones muy cuestionable, por cierto, y que le ha generado favores a la mafia política de este país, pues un amparo provisional y tener, digamos, todos los eslabones de la cadena plenamente alineados para que la Junta Directiva, como ya lo decía Goyo, no presentara ningún medio de impugnación, certificara los resultados al Congreso, cumpliendo la resolución del amparo, y la Junta Directiva del Congreso, pues que ya tenía, digamos, todo planificado de esperar a que le certificaran, proceder entonces a cambiar el orden del día y juramentar a Motto, quien literalmente estaba fuera del Congreso, a una llamada esperándolo para entrar a la juramentación. Creo que el primer punto que hay que tener en consideración es la sala de apelaciones, porque ya esta sala de apelaciones no es la primera vez que resuelve este tipo de, o que resuelve, digamos, de forma cuestionable. ¿Quiénes son sus integrantes? Pues la magistrada presidenta de la sala de apelaciones es la magistrada Elvia Velázquez, que ella durante muchos años laboró en el Congreso de la República con Woody Rivera, por ejemplo, quien se encuentra purgando condena por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Otro magistrado también muy cuestionado que firmó la resolución fue Wilber Castellanos, que es un magistrado contra quien se presentó un antejuicio hace unos 4 o 5 meses por supuestamente haber tenido comunicación con Gustavo Alejos en el marco del caso Comisiones Paralelas. Y el último magistrado, que era un suplente, César Najarro, él fue uno de los magistrados que hace menos de un mes, en una resolución que no tiene ni pies ni cabeza legal, benefició al exdiputado Armando Escrivá, señalado de graves delitos de corrupción, anulándole su proceso. Esta misma sala de apelaciones fue una sala de apelaciones que en reiteradas ocasiones intentó favorecer a Sandra Torres en su esfuerzo por mantener control de la UNE, suspendiendo las asambleas del partido. Es decir, aquí son los sospechosos de siempre, como diría la película, quienes se prestaron precisamente para otorgar un amparo, y ya se notaba que toda la operación política del Congreso y de la Junta Directiva del Colegio de Abogados ya estaba alineada para que en un periodo de 4 o 5 horas juramentaran a Motto y que no hubiera ni un segundo para que se abriera un espacio de impugnación que lograra bloquear esa juramentación. Se notaba que a estos actores les urgía que Motto llegara a la CC. Yo creo que sería interesante hablar por qué. Sobre eso quiero ir de inmediato, pero Goyo, hay otro tema ahí que queda muy claro en el panorama, y es que tú lo explicabas en tu exposición. Esa resolución, por muy cuestionable que sea, no decía juramenten a Motto, decías tú, decía de hecho, Colegio de Abogados mande los resultados de la elección. Obviamente sabemos que ganó Maynor Motto, pero no se habían enviado los resultados porque hay 6 recursos presentados en el Colegio de Abogados que están todavía pendientes de resolver, y como tú indicabas, la ley es clara en cuanto a que mientras no se resuelvan esos temas no se puede declarar al ganador o no se puede tomar posesión del cargo. Ahora, la Junta Directiva recibe esa resolución, la lee en el Pleno y les dio igual. Es decir, lo que les manda el Colegio de Abogados les dice, miren, aquí están los resultados, pero hay un montón de apelaciones pendientes. No hay incluso responsabilidades legales, Goyo, de un Pleno y de una Junta Directiva que proceden incluso en contra de la ley de forma tan descarada y tan abierta como lo que vimos anoche. Y claramente eso es. Lo que pasa es que la resolución de amparo no iba a decir juramenten a Motto. Lo que dice es en cumplimiento del artículo 15 del reglamento. Del reglamento tal, sí. Y lo que corresponda conforme a la ley.
y lo que pasa es que el amparo es frente a la decisión de la Junta Directiva de no trasladar el expediente porque hay impugnaciones pendientes. Entonces, si la resolución del colegio antes de este amparo era por seguir y cumplir la ley, si tú recibes un amparo provisional, no puedes dar cumplimiento si ya conocías y dentro de tu pleno ya habías determinado que no podías actuar de esa forma porque violaría la ley. Entonces, a mí me parece completamente incongruente y por decirlo en un calificativo, digamos, favorable, me parece muy tibia la actitud de la Junta Directiva que primero traslada la certificación y después apela. ¿Cuál va a ser el efecto de la apelación? Ya ninguno. Sencillamente, la Corte de Constitucionalidad, cuando resuelva la apelación, esta ya quedó sin materia, y si resolviera algo y dijera que tenía razón la Junta Directiva en apelar, no le puede ordenar al Congreso, mire, ahora devuélvale la certificación y deshaga la juramentación de moto. Es decir, los efectos que tiene esa indeterminación en defender la Constitución, defender la ley de amparo y su texto, su contenido, es una indeterminación que a mí me parece tiene una responsabilidad, si no legal, por lo menos política y social, muy evidente. Y esto, hay que decirlo, la población, los guatemaltecos, no podemos seguir expensas de personas que no están en la determinación de cumplir la ley y en hacer cumplir la ley en las últimas consecuencias. Y esas últimas consecuencias están en la propia ley. Lo que tenía que hacer la Junta Directiva no es hacer magia, no es contravenir una resolución, es sencillamente hacer uso de un recurso legal, de apelar y buscar que se cumpliera la ley, porque la resolución del amparo tiende a una vulneración del Estado de Derecho. Ahora, Philip, va la pregunta del millón. O sea, vemos que se hace hasta lo imposible para juramentar a moto contra la ley, contra todo. Se cocina un amparo a la medida, se hace todo en una operación que, como insisto, como reloj suizo, cazaron todas las piezas. Ojalá así actuara el Congreso en otros temas, pero eso es otro asunto. Y uno dice, ok, ¿cuál es el objetivo final? Llevar a Maynor Moto a la CC de aquí al 14 de abril, porque son 3 meses. ¿Por qué hay tantos recursos enfocados en llevar a un señor a la CC por 3 meses, Philip? Porque Moto, siendo juramentado el día de ayer, cambia los balances de fuerza dentro de la Corte de Constitucionalidad y crea ahora una mayoría que en el papel, uno podría pensar, va a ser más proclive a ser menos exigente de los requisitos de idoneidad y honorabilidad a la hora de elección de magistrados para el periodo, ahora sí, 2021-2026. Entonces, por ejemplo, cuando en febrero o marzo el Congreso de la República lleve a cabo su proceso de elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 y nombren a un impresentable y venga algún actor de sociedad civil o la Procuraduría de Derechos Humanos o algún abogado en lo particular y presente un amparo contra esa actuación del Congreso, Moto en la CC crea una mayoría donde básicamente ya la CC no va a tener un criterio tan exigente de cuidar los requisitos de honorabilidad e idoneidad. Es decir, aquí lo que están haciendo es abriendo el camino para que el día de mañana el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el mismo Colegio de Abogados puedan nombrar a personajes cuestionables a la CC para el periodo 2021-2026. Esa es la razón por la que había tanto interés en alterar el balance de fuerza de la Corte para el siguiente de 2 meses y medio. Ok, Goyo, parece que es circular. O sea, al final la CC es el gran botín y parece que es la madre de todas las batallas este año. Pensemos un poco en los próximos días. ¿Qué puede pasar con el nombramiento del juez Moto? ¿Tú ves que eso se vaya a sostener? Entiendo ahora que todo quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad. Serán ellos los que tengan que decidir qué procede. ¿Qué podríamos esperar en todo caso en los próximos días, Goyo? Yo creo que tenemos que esperar y como también sociedad, como ciudadanía, exigir que no solo la Corte de Constitucionalidad en su pleno impida la consumación de una ilegalidad, porque este bully político, este asalto a la legalidad del país que está tratando de convalidar una sala de la Corte de Apelaciones claramente señalada y además el Congreso de la República no tiene que ser permitido por la Corte de Constitucionalidad, y aquí sumo también a un actor institucional importante, el Ministerio Público. Recordemos que el rol del Ministerio Público, más allá de la persecución penal, también es el estricto cumplimiento de la ley. Y la defensa de la institucionalidad que tiene que procurar ese Ministerio Público, que también es parte dentro de las impugnaciones, que también es parte dentro del amparo y dentro de todos los amparos en este país, tiene que llevarnos a que exija el que no se termine de
de cerrar y de confabular, digamos, todo este procedimiento para que el juez Moto asuma. La juramentación de defensa de la Constitución, y ahí es entre comillas, porque prácticamente lo que hizo el Congreso es hacer de este requisito un requisito de forma en clara intención de que el fondo es alterar el contenido constitucional. Tiene que impedirse la toma de funciones, es decir, el ejercicio de ese cargo no se lleve a cabo y no se termine de convalidar por parte del Pleno de la Corte de Constitucionalidad. Y yo creo que ahí hay una función, como les decía, muy evidente y muy clara del Ministerio Público en la función que la Constitución y la ley le otorgan. Philip, nos queda poco tiempo ya para terminar, pero te quisiera preguntar rápidamente para concluir, ¿por qué no vemos a la plaza con la misma energía que vimos en noviembre si lo que pasó ayer, para mí, en mi opinión, es peor que lo que pasó en noviembre? Porque en noviembre, cuando se aprueba el presupuesto, creo que el enterarnos que el presupuesto reducía rubros para temas de combate a la desnutrición, que aumentaba rubros para el Congreso, para el Consejo de Desarrollo, que son bolsones de corrupción en el país, sí se generó un sentimiento del guatemalteco afectado económicamente por la pandemia, de decir, yo estoy mal, el país está mal y estos señores están recetando bolsones de corrupción. El tema de la CC creo que es algo que se maneja más en círculos políticamente activos. Y creo que el ciudadano de a pie pues, no ve la trascendencia de este esfuerzo de parte de las mafias políticas y criminales de este país por tratar de capturar la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que esa es la diferencia. Esto es un tema en donde el ciudadano no ve directamente el problema de la captura de la CC. Y yo les voy a decir cuál es el problema. Si la CC cae en manos de una mafia política criminal, el tótem de la justicia constitucional en el país se va a vender al mejor postor. Y en Guatemala prácticamente todos los casos judiciales de una u otra forma llegan a la Corte de Constitucionalidad. Que la Corte de Constitucionalidad esté integrada por magistrados cuestionables que sirven intereses criminales, lo único que va a afectar es la certeza jurídica del país, va a provocar que cualquier conflicto, por muy pequeño, sea de familia, civil, penal, lo que se les ocurra, puede estar sujetos a una venta del mejor postor y vamos a tener un sistema en donde las mafias van a controlar la justicia. ¿Cómo voy a poder perseguir mafias criminales si los órganos que los deben de perseguir, que la justicia, están en manos de ellos? Eso es lo que tenemos que entender de por qué es crítico estos 2 meses y medio de cara a la nueva elección de Corte de Constitucionalidad. Muchísimas gracias, Goyo y Philip, por esta interesante conversación. Ojalá que la ciudadanía despierte, porque lo que pasó en el Congreso es grave. Y hubo 82, lo voy a decir así, depurables, que cometieron una ilegalidad absurda y eso no puede quedar así. La ciudadanía tiene que despertar. Gracias, Goyo y Philip, y también gracias a la audiencia. Esto es Razón de Estado.